Hola, ¿cómo están? Bueno, me conecto nuevamente para hacer este video porque hoy realmente pasó algo muy particular con que lo quería compartir con todos ustedes y en realidad es algo que hace tiempo que vengo notando y quería comentarles para ver si a ustedes también a veces le ha pasado en sus vidas, y es esto de las sincronicidades, de encontrarnos en una situación en la que en la situación o con una cosa, con una persona, puede también ser muchas veces, eh, que nos damos cuenta que todo tiene que ver con todo, digamos. Que, bueno, para ser más específica, les voy a arrancar con la primera. Una de las primeras que me pasó cuando, si leyeron mis libros, lo cuento allí, y es esto de que yo en mi segundo viaje a Inglaterra, cuando ya vine para conocer cómo era para venirme a vivir acá y demás, eh, voy hacia donde, que era en Croydon, donde tenía que ir para ver todo lo que era papeles y la situación como, como futuro ciudadano para residir acá y trabajar y demás. Cuestión, llego hasta ese lugar que era de migraciones y nadie había atendiendo allí, era como que solo tenías turno y era como automático y bueno, en fin, cuestión, digamos que, no, que ese viaje que hice hasta ese lugar desde Londres, que yo estaba parando en ese momento, fue como inútil porque realmente no me pudieron ayudar con lo que yo realmente iba a buscar, que era ese tipo de información. Esto era más para inmigrantes, refugiados, ayuda para ellos, en situaciones ya muy, cuando vienen de otros países con situaciones de guerra, de mucha pobreza y demás. No era a lo que yo venía a vivir acá. La cuestión que, bueno, me voy a tomar el tren de vuelta, compro la máquina, el billete, y no sé, no me pregunten cómo fue, pero cuando miro el billete decía Wimbledon. Yo, y dije, ahora con Wimbledon, yo tenía que volver era en ese momento, estaba parando en Elephant and Castle en Londres, en un hostel ahí. Entonces no tenía nada que ver Wimbledon, era como para si siguiéramos para el otro lado. Entonces digo, pues llegar a qué hago. Entonces le pregunto a uno de los policías que había ahí en la estación y me dice, y no puedes hacer nada, no lo puedes cambiar, no puedes, dice, déjalo ahí si alguien lo va a usar. Bueno, lo dejé ahí arriba. Y yo, Wimbledon, lo único que pensé, como todo el mundo, de las canchas de tenis, el torneo de Wimbledon tan famoso. Digo, pero digo, y si voy como para solo conocer, pero digo, ¿a qué voy a ir? Que no tenía que ir ahí, no, no encontraba el motivo. Bueno, eso fue 2017, más precisamente octubre. Yo, agosto 2018, me mudo a Inglaterra definitivamente. Bueno, en este periodo, cuando yo realmente me vengo ya a vivir acá, me encuentro que después de estar una semana en un hostel, y ya ahí no sabía, yo creo que era entre viernes o sábado, ya el lunes se me terminaba, ya me tenía que ir sí o sí del hostel, había estado pago por una semana y tenía ya que ver, bueno, qué hacía con mi vida, o sea, encontrar un trabajo y dónde iba a ir a vivir. Pues estaba con mi valija, como saben que me vine, y, y no había forma, o sea, estaba haciendo esa semana lo que solemos hacer acá, que es el llamado para conseguir el número de el NIN, que le llamamos, que es para poder empezar a trabajar y a vivir acá, con, digamos, como tener el derecho de poder trabajar y vivir en el país. La cuestión que, bueno, yo veía que era sábado y seguía todo así. Y ese día, bueno, voy a Londres, como solía ir todos los días, a su vez a conocer, porque también aprovechaba para conocer lugares y estar un poco más en contacto con la gente de ahí. Y encuentro este email que era una mamá que me invitaba, que me decía, mira, si todavía estás buscando, yo necesitando un au pair para cuidar a mi hijo que tiene casi un año. Dice, es con cama adentro, te pagaríamos por la semana, o sea, tu trabajo, pero a su vez vivís y tenés la comida
por un tiempo hasta que yo me arregle y demás. Bueno, era como, listo, la solución, porque yo no sabía dónde iba a ir a vivir, ya tenía un lugar donde vivir y, y no tenía un trabajo todavía y ya ahora había conseguido casi trabajo. Así que bueno, quedamos en encontrarnos en la estación de Waterloo. Fue el domingo, creo que fue. Y, y me dice, y le digo, ¿dónde es? Dice, en Wimbledon. ¡Wow! Dijo. O sea, hasta ese momento, hasta ese ticket que tuve en mi mano que decía Wimbledon un año anterior, en mi vida me imaginé vivir ahí, porque es estas cosas que vos decís, ¿qué voy a hacer yo en Wimbledon? Pues de nuevo, uno asocia con el tenis nada más, medio ignorantemente hablando, y, y no pensás todo lo otro que hay. Después cuando viví ahí, estuve casi 5 meses viviendo, sí, más o menos 5 meses. Eh, y bueno, era un lugar hermoso y había unos parques preciosos que recorría, que llevaba al nenito con el cochecito y paseábamos y bueno, en fin, preciosa, una experiencia hermosa. Pero hasta ese momento yo decía, Wimbledon, yo ahí nunca. No, o sea, no lo había elegido. Como que Wimbledon me había elegido a mí, que en algún momento iba, o sea, era como una señal que me decía, en algún momento vas a venir acá. Esa fue la primera gran. Eh, Tuve muchas, y ahora no sé si me voy a acordar de todas, pues son muchas realmente. Y están estas que vos las deseás, que las pedís por ahí, y que después no te salen tan bien. Y acá tuve dos. Una era cuando ya se me estaba por terminar el contrato en el primer Amazon, que era temporario por Navidad, por 3 meses nada más de Navidad. Yo pasaba con el colectivo frente a una empresa que era de productos congelados de origen chino y yo había aplicado y no me respondían. Y acá no es como en otros lados, acá te responden sí o sí, o sea, recibimos tu aplicación, no te dicen si sí o si no, pero te contestan. Y eso no me contestaban. Y volví a insistir y nada, y volví a insistir y nada. Bueno, se me terminó el contrato allá, insistí, probé en otros lugares, no me respondían tampoco de otros lados favorablemente. Y digo, yo quiero trabajar ahí. Y pasaba porque con el colectivo, antes de llegar al otro Amazon, había el lago y un lugar hermoso ahí en Doncaster donde viví 7 meses. Entonces, yo pasaba y yo miraba el lugar y decía, quiero trabajar ahí. Y me respondieron, porque volví a insistir y me respondieron. Y fue una de las peores, creo. No peores porque después tuve la peor ahora recientemente, pero ¿para qué me habrán respondido? Bueno, llego, sí, era el contrato permanente, enseguida, sí, ya está contratada, el sueldo era súper bajo. El trabajo era súper heavy, o sea, muy trabajo forzado. La gente era horrible, sinceramente, la forma de tratarnos como empleados era un maltrato literalmente que teníamos por parte de las encargados y demás que había, pero ya burlarse de hablando en otro idioma, entonces te burlaban adelante tuyo, a su vez lo hacían con otros. Una de las peores experiencias había por el salvo, la gente que trabajaba ahí, que me hice amigos, que eran hermosos, que eran personas de Nepal, en su mayoría, y de India, y una de ellas, que no sé si recuerdan, quienes me conocen, que ya lo he compartido, me causó porque tenía una taza que decía Argentina. Y yo le digo, ¿de dónde la sacaste? Me dice, me la trajo una amiga desde Argentina. Bueno, y le digo, yo soy argentina, así que bueno, es como que con mis compañeros había sido hermoso, tenía una relación muy linda, pero todo el resto no. Entonces fueron 3 meses que, como yo siempre, se convirtió en 3 años. Y esto es un poco esto de tener cuidado con lo que pedís o con lo que decías, porque se puede convertir en realidad. Bueno, ahí después ya salto, que bueno, me vengo ya a vivir a Bedford, en fin, todo lo demás. Y yo trabajaba
claro, trabajaba en este otro Amazon que tenía el viaje de 2 horas con tren, con colectivo, turno noche. En el medio fallece mi mamá, la situación ahí con los jefes no era la mejor, no la estaba pasando bien para nada. Ese periodo fue 2021, entre abril, marzo, ya estaba mal en marzo, abril fallece mi mamá y no septiembre porque después cambiaron por suerte los jefes, pero hasta julio, más o menos agosto, la pasé realmente muy mal, emocionalmente sobre todo, lo que más, no tanto lo físico, sino lo emocional. Me había venido muy abajo físicamente. Si ustedes ven una foto mía de esa época, no digo que no me va a reconocer, pero es mejor que no, o sea, prefiero estar, otros dirán, ay, pero estás flaquita, sí, perdón, estaba, pero prefiero estar así con mis cachetes y no lo mal que lo estaba pasando en ese momento y por qué estaba tan así. Entonces, empiezo a ver acá, cuando tomaba yo para ir a la estación a tomar el tren y luego el colectivo, pasaba un colectivo que decía Amazon inmenso de acá de Bedford. Yo quiero ir en ese colectivo, yo quiero ir con esos que tenían los chalecos naranjas, yo quería volver a tener mi chaleco naranja y trabajar en un Amazon acá. Basta de tener que viajar tanto. Bueno, tanto lo luché que finalmente cuando cambian los jefes me sale el traslado. Así que bueno, era un alivio tremendo, pues ya no tenía 80 libras de transporte como tenía por mes. Podía descansar mejor, el horario era diurno, eran no solo 8 horas, no 10, era lunes a viernes, bueno, en fin, era todo para mejor. Entonces, un día cuando veo y subo y llega el colectivo y digo, yo ahora por fin estoy yendo en este colectivo. Entonces, eso es cuando uno dice también que atraes, que a ver si lo deseas mucho también lo podés lograr. Y para mí fueron casi 2 años, que fue este último Amazon que trabajé, que si bien al principio me costó porque era muy diferente al trabajo que yo hacía, que era más individual antes, y acá era muy en equipo. Yo no estaba acostumbrada a trabajar en equipo, pero bueno, se me enseñó a trabajar en equipo, fue hermoso, fue una linda experiencia y así me fui, eh, con mis jefes, eh, hasta, lo voy a decir, queda más que lo diga yo, pero hasta llorando porque me iba, sinceramente así fue. Y bueno, yo que les dejé un mensaje hermoso con una tarjeta. Y obviamente la demostración de afecto de todos al irme. Creo se me va a olvidar otra, pero hoy fue como más, el máximo, digamos. Perdón. Hace 2 semanas atrás, una de mis ex vecinas del otro departamento me avisa, me da Florencia, dice que hay cartas para vos, dice, yo te las dejé abajo en el buzón así para que las vengas a buscar en cualquier momento. Así que bueno, fui, digo, bueno, a ver qué hay. Y sí, había 2 o 3 sobres, salgo de ahí y al lado había un lugar que incluso es como adentro del todo, que no se ve bien de afuera, pero el edificio es precioso, es antiguo, muy típico inglés, con ladrillos y demás, y en el medio hay como una iglesia adentro. Y en ese lugar era una ONG que trabajaba mientras yo vivía ahí, que hacían todo tipo de actividades. Hacían, sobre todo para adultos mayores, entonces hacían yoga, pintura, Reiki solidario, que una vez participé. Bueno, funcionaba una cocina, que había un buffet, que podías ir y por muy económico tenías unas comidas riquísimas, que lo hacía en realidad una vecina mía, trabajaba ahí. Y bueno, entonces, cuestión este lugar, no tenían cómo mantenerlo, cierra. Queda vacío, daba pena realmente ver el edificio vacío porque era un edificio que tenía mucha vida, que tenía mucha gente, que venía una energía hermosa, realmente se movía. Había habido una exposición que yo fui, una exposición, una feria de todo terapias alternativas, que fue precioso. Eh, y ahora verlo cerrado era muy triste realmente. Y
de hecho en Bedford cerraron muchos locales comerciales también grandes, grandes tiendas. Entonces es como que esa calle estaba quedando como muy apagada. Eh, Aparte ellos ayudaban mucho a la gente, les daban comida solidaria también, en fin, un montón de actividades. Cuando voy a buscar las cartas el otro día, me encuentro un cartel inmenso que decía, no me acuerdo cómo más lo que decía arriba, pero después decía King's Arm, que es los brazos del rey. Entonces, y esto, bueno, entonces me fijo, y había un código QR para escanear, lo escaneo. Después cuando llego busco la información a ver de qué se trataba, que aparentemente esta gente había tomado ese edificio ahora no tomado, había adquirido de alguna manera, arrendado, como fuere, para estar ahí. Así que busco información y me fijo que era, sí, efectivamente, como una ONG también, más relacionada con la parte espiritual, religiosa, por decirlo, y también iban a impartir tareas y demás, pero muy diferente a lo anterior. Pero bueno, yo contenta porque se usaba ese edificio, porque era un desperdicio que estuviera vacío. Entonces les escribo ofreciendo, si volvían a hacer actividades como hacían anteriormente los demás, si querían mis servicios como reikista a modo solidario, obviamente. Bueno, primero no me contestaron y pasó alrededor de, sí, una semana y pico más, y por allá me responden. Entonces me dice que, bueno, que muchísimas gracias, qué sé yo les había dicho que estaba contenta a ver que por lo menos se utilizaba ese edificio y demás, y me dice que muchas gracias, que lo tendrían en cuenta, pero que de momento no estaba necesitando precisamente Reiki, pero que bueno, que yo les había ofrecido que si necesitaban también algún tipo de servicio para algo, que contaran conmigo. Bueno, esto pasó hace ya, sí, más, fue antes de la Pascua, incluso del Domingo de Ramos, así que sí, como 2 o 3 semanas atrás esto. Y ayer, mejor dicho, el viernes me invita a cenar una amiga de acá, Precious se llama, y me dice, y ves, la escucho cantando una canción así, y le digo, ¿qué es? Dice, de la iglesia, me dice. Le digo, ¿qué? Le digo, vos vas, le digo, dice, sí, si querés venir conmigo, me dice el domingo. Y yo siempre quise, porque a mitad de cuadra, no este edificio, sino un poco más adelante, los sábados siempre se reunían. Me encantaba verlos de forma tan elegante como se vestían ellos y las mujeres con unos turbantes y unos vestidos de colores pero preciosos, vibrantes, y con esa alegría y cantando. Pero nunca me animé a ir a esa ceremonia porque por ahí, no sé, es como que a lo mejor necesitabas invitación o ir con alguien que fuera allá de adentro. Entonces, la verdad que sí, casi 4 años que vivía ahí, nunca me decidí a ir, teniéndola a mitad de cuadra. Bueno, entonces ahora era la oportunidad de conocer otro tipo de, de celebración, por decirlo, creo servicio le llaman. Iba a ir con mi amiga, que bueno, ya es distinto, ella ya me invitaba, iba con ella. Bueno, vamos, era bastante lejos de acá, me pasa a buscar el auto. Cuando llegamos, miro King Arms arriba, inmenso allá, el nombre. Yo no podía creer. Yo digo, no puedo creer que es el lugar este que se puso ahora en el centro, al que yo le escribí para ofrecer mis servicios de Reiki y demás, que me respondieron después bien y todo. Digo, o sea, nunca, yo a ella la conozco hace casi 5 años, nunca habíamos hablado de nada, de religión ni de nada, ella sabía que yo soy católica y lo sigo siendo. Y, y me sale diciendo, nunca me dijo el nombre tampoco de la iglesia a la que ella iba. Y es cuando miro, esto es otra más de las sincronicidades que, como les digo, me estoy olvidando de muchas, porque ha habido muchas. Son todas esas señales pequeñitas pero muy lindas a su vez. Y la otra fue, bueno, esta cuestión, nada, así que bueno, participé, todo, no la... yo le dije a ella, le voy a ser muy sincera, fue muy lindo la experiencia, todo, pero bueno, es como que uno
tenés que sentirlo de adentro de corazón y no es como que no sentí yo que perteneciera a ese lugar, pero fue una linda experiencia. Bueno, obviamente ellos cantan, bailan, es muy diferente a la misa tradicional nuestra de católica. Eh, entonces, bueno, es como que es otra cosa, pero fue lindo, como digo siempre, me gusta mucho a mí conocer otras culturas, otras experiencias de lo que sea, y siempre soy muy adaptable y bienvenido a eso. Pero bueno, es como que yo digo, no para ir todos los domingos, por ejemplo. Em, Sin ánimo de ofender absolutamente, por favor, a nadie. Esto es una simple opinión mía o algo como yo lo siento. Y la otra había sido con el nombre de mi calle actual. Ahí me recordé la otra. Cuando yo vivía en la calle anterior, Harpur Street, esta amiga que les cuento se muda a Shakespeare Road. Y yo decía, ay, vive en Shakespeare. Y ya como que veía solo el nombre en la calle, ya me enamoraba porque decía, yo quiero vivir ahí. Yo, ay, me encantaría vivir ahí. Pero yo nunca pensé que me iba a mudar dentro mismo de Bedford. Yo me hacía que de ese departamento que yo vivía ya me mudaba después a otra ciudad, pero nunca dentro del mismo Bedford. Las cosas de la vida dieron que, bueno, me aumentan el alquiler, que yo ya no podía pagar ese alquiler, porque realmente para el lugar que era muy caro y había lugares mucho mejores por menos valor, como este, y, y todos me lo decían además. Así que de las posibilidades que tenía donde mudarme, cuando aparece la calle Shakespeare, dije, no, listo, y tiene que ser ahí. Uno de los alquileres se había ya, uno de los lugares se había alquilado, igual era un departamento más chico, estaba en la planta baja, y el de la inmobiliaria me dice, no, pero siempre es mejor más arriba, dice, no en la planta baja, dice, porque es la pasada de toda la gente, tenés los autos ahí nomás, me dice, vas a estar mejor en el otro. Y efectivamente fue así, yo tengo una vista hermosa, como ya me conocen las fotos que saco del atardecer que me encanta, no es tan barullero de cierto de los autos, y tampoco los vecinos de esta planta eh, son como más tranquilos, digamos, que de la planta baja y el primer piso. Así que yo cuando veía, como les digo, el nombre Shakespeare Road pasar por la esquina o cuando la iba a ver a ella, decía, yo quisiera vivir ahí, pero ya les digo, yo nunca pensé que me iba a mudar acá mismo. Y cuando sale esta oportunidad, digo, listo, o sea, es ahí, tiene que ser ahí, como que me está anunciando que tenía que ser ahí y que en definitiva iba a terminar viviendo ahí. Y, y no recuerdo actualmente otra, pero de verdad que he tenido muchas, créanmelo, y algunas deseadas, que yo esto de decir, yo quisiera eso, y me sucedió eso. Eh, eh, ahora no se me viene a la cabeza, pero hubo muchas otras, muchas otras. Eh, pero así como mensajes, digamos, como aparecer esto y que después en el tiempo, y no tan lejano al fin y al cabo, sucedía algo al final que yo terminaba o en ese lugar o con esa persona o con esa cosa o situación o lo que fuere. Eso. O sea, es como que decís, wow, ¿viste? Voy a decir una expresión muy coloquial, es creer o reventar, digamos, porque decís, no, acá algo pasa, acá hay algo atrae, algo, es algo más, más allá de lo que podemos nosotros eh, ver, percibir, sentir. Y es la famosa ley de atracción, a lo que tanto quería referirme un poco ahora. Eh, no todos por ahí conocen la ley de atracción o la conocen, sobre todo el libro de Rhonda Byrne, El secreto, luego la magia está y el poder. Pero el más conocido, el más famoso como la ley de atracción fue El secreto. Yo lo leí estando en Argentina, no me llegó en ese momento, no lo sentí, no me llegó, no me hizo ningún efecto. Pasaron los años, llegó acá, sí, a los 2 años de haber llegado, digo, me lo voy a comprar y lo voy a leer de nuevo, en inglés ahora.
Y ahí como que lo vi diferente, lo entendí de otra manera, me llegó más y sí sucedieron cosas que fueron atrayéndose. Después luego compré El Poder, no, perdón, La Magia, El Poder no, La Magia. Y ese libro sí realmente es como que eh, generaba esta energía de atraer cosas. No solo no de dinero en sí, sino nada, situaciones, cosas que uno por ahí quería o sentía y pasaban. Eh, la ley de atracción no para todo funciona. Mm, Me ha pasado a mí misma que yo estoy haciendo todo bien y por qué no viene esto que yo estoy tanto deseando. Y está esto también de, bueno, el por algo será o del porque no es para vos y porque hay algo mejor más adelante o en otro momento o porque no es lo que vos estás destinada. Entonces, vos decís, a ver, ¿por qué yo no tengo una familia? ¿Por qué no consigo tener una pareja estable, por ejemplo? O tener hijos, o porque, no sé, lo que fuera, todos los por qué que se puedan imaginar. Porque siempre estoy en estos trabajos forzados, en vez de estar en un trabajo más liviano, más que pueda desenvolver más mi creatividad por ahí, no tanto mi fuerza física. Eh, entonces, no hay una respuesta en sí, o sí puede haberla a lo mejor si uno la analiza muy en profundidad, pero está por lo que nosotros también atraemos. Nosotros somos un espejo, entonces todo lo que atraemos, todo lo que hacemos, es el reflejo de lo que nosotros somos y estamos sintiendo y percibiendo y demostrando ese reflejo al otro. Entonces, incluso las personas que atraemos, estos jefes que yo les contaba, que realmente no lo era, ella realmente con una de ellas, que era sinceramente la peor en el sentido de hasta de hacerme quemar la mano, que teníamos que usar 4 guantes en ese momento cuando trabajábamos en el área de cocina, y me dijo, no te los pongas, ponete solo uno, y me dio a propósito algo súper caliente y me quemó la mano. O sea, fíjense hasta qué nivel la maldad. Eh, ella era de Rumania, era muy bonita, pero así de bonita era mala. Pero no, o sea, con mucha gente, porque había ya, antes que conmigo, se había tomado, como decimos nosotros, el punto a un colega de Polonia. Era un hombre, pero súper bueno, el hombre más bueno y dispuesto para trabajar y todo, y ella hizo todo lo posible que él terminó yéndose. Eh, entonces, conmigo ella lo que encontraba era su propio reflejo. Era la persona, por eso era ese rechazo que sabía, porque era en el fondo, y no porque yo sea mala así como era ella, pero era como que había un reflejo de algo que nosotras éramos iguales en algún punto. Y era por ejemplo, en el querer, ella siempre quería estar como destacándose, ser la única, la más bonita, la que más mandaba, la que tenía más gente a cargo, como sea, lo que ella pensaba en su cabeza. eh, pero en el fondo era una persona que estaba aterrada de que otra persona la suplantara en su lugar. Y no porque yo fuera, pero sabía que cuando yo ingresé yo era muy diferente, mi forma de ser, por ser argentina y demás, porque somos muy diferentes a las hindúes, por ejemplo, que eran las que ella trataba así abajo, las tenía allá abajo, y con 15 años trabajando allá. eh, y yo nunca le permití eso conmigo. Siempre le fui como a igual. A mí no me interesaba que era mi encargada, porque no era jefa, porque había otros jefes superiores, pero vos sos igual a mí, vos no dejás de ser una empleada más, al fin y al cabo, y estás ganando un sueldo un poquitito, apenas era más que nosotros. Entonces, eso ella no le gustó porque ella nunca lo dijo, obviamente, porque nunca lo iba a reconocer, pero ella se vio como en peligro, por decirlo, porque nuestra mente funciona de esa manera, que ante el peligro surge este miedo y surge
esto de la defensa, que viene obviamente de la época de las cavernas y demás, que era frente a la invasión o al peligro ante un animal que venía a atacarlos. Entonces lo que hacía era o paralizarse del miedo o salir corriendo. Pero la adrenalina y todo lo que circulaba dentro del cuerpo y del cerebro era: debo subsistir, debo sobrevivir a esta situación, o si no muero. Y eso, por más que pasaron miles y miles de años, lo seguimos teniendo. Entonces, hasta ante un peligro, por llamarlo de una manera, el cuerpo reacciona de esa manera. Reacciona de una manera de supervivencia. Entonces, esto obviamente es toda una conjetura que yo hice después de un tiempo de por fin haberme ido de ese lugar. Ella, lo que ella sentía era que yo para ella suponía un peligro de quitarle su puesto, porque sabía que si yo seguía allí y seguía con la forma en que yo me manejaba, que yo trataba con los jefes, con el resto de mis compañeros, podía llegar a escalar en cargos. No iba a pasar porque en esa empresa nadie escalaba nunca. Ya les digo, había compañeros que habían trabajado ahí 15 años en la misma posición, nunca habían cambiado ni siquiera de puesto. Entonces, bueno, eso aparte. Pero a lo que voy es a esto. Si vos deseas algo mucho, como empecé yo con esto de cuando iba a viajar la primera vez acá, y que iba a ir al recital esta vez a conocer la banda, y yo me imaginaba ese día, ese encuentro, el escenario, imaginaba la gente atrás aplaudiendo lo que fuera a la banda, imaginaba el después, el poder saludarlos, estrecharles la mano, y fue todo tan diferente porque yo lo veía todo como muy ellos allá y yo acá abajo así estrechando la mano, y resultó ser que terminaron ellos viniéndome a saludar a mí, como yo lo explico muy en el libro, muy claramente. Y yo digo, pero si ustedes son los artistas, y me decía, pero vos viniste desde Argentina, y o sea, no solo se dio lo que yo tanto había imaginado, pero cada día durante 2 o 3 meses lo vivía, realmente lo veía, una y otra vez, que se dio eso, pero a su vez se dio mejor aún de lo que yo lo había planificado, no lo había planificado, sino imaginado. Lo mismo cuando, perdón, lo mismo cuando yo compré la entrada sin tener un centavo para todavía pagar ni siquiera el pasaje, obviamente, apenas para la entrada también, porque no era barata para nosotros allá, en Argentina no era costosa la entrada esa, si bien acá no lo era. Y sin embargo dije, no, yo voy a comprar entrada, pues yo voy a ir a ese recital allá. Y lo logré, y vine y fui. Y cómo hice yo es el día de hoy, que yo no sé todavía cómo hice, pues yo me acuerdo haber comprado los pasajes, los trenes, todos los movimientos que hice por Irlanda, por todo desde allá, online, y llegar, y pude hacer exactamente todo esa trayectoria que yo me había planificado, que la tenía tan estructurada día a día, que no podía casi salirme, que me dice mi hermano cuando dice, pero no fuiste a ningún museo. Y le digo, es que yo era, y se me ofendió, pero no era con esa intención que lo decía para nada, porque me encantan los museos. Le digo, es que era perder el tiempo, me miró feo. Le digo, no, a lo que voy, a la cola que había que hacer para poder ingresar, porque son gratuitos los museos acá, y yo no podía permitirme, porque tenía ya los trenes muy estipulados, y acá son muy puntuales los trenes. Entonces no era que, bueno, total sale media hora más tarde, no, salían puntual. Entonces era después, cuando ya me vine a vivir, obviamente ahí sí fui a todos los museos, porque me encantan, y encima, como les digo, son gratuitos acá, y los disfruté muchísimo más, porque si no, ahí era como que estabas pendiente del horario, que no ibas a llegar sino a poder ir a tomar el tren o colectivo o lo que fuera. Estábamos hablando de pasar a otro país, porque pasaba para Irlanda, que había que pasar por
Yo lo hice por avión, pero se podía ir también por eh, nuestro transatlántico. Pero bueno, como vamos de Buenos Aires a Uruguay, como si fuera el buquebús de allá, por decir, no me acuerdo cómo se llama. Entonces es como que no estoy acá por nada. O sea, yo generé esto, eh, pero lo que les dejo como mensaje con estas dos situaciones que tuve que no eran tan buenas, que las había deseado mucho, es esto de presten atención o sean muy conscientes, mejor dicho, de lo que realmente quieren y desean, porque se les puede cumplir. Eso es una, creo que es, no sé si dónde está escrito, pero ahí eso no lo digo yo, lo dice alguien más, que en este momento no lo recuerdo, pero sé que es muy como profético esa frase. Eh, pero tampoco dejen de hacerlo. O sea, imaginen pero tienen que imaginar cada detalle, por más pequeño que sea, imagínenlo. ¿Cómo quieren esa situación, eso que quieren alcanzar, ese sueño, ese objetivo, lo que sea? Vuelvo al ejemplo que había dado ayer. Si estás estudiando y vas a hacer la tesis y te vas a recibir, imagínense yendo esa mañana, cómo se levantan, cómo se arreglan, qué se ponen, eh, sentados ahí o parados, no sé cómo es, frente a los profesores, qué es lo que van a decir, cómo se van a plantar, o sea, si se van a cruzar de piernas, si van a estar nerviosos, si van a estar relajados, o sea, todo, pero con el lujo del detalle, porque así es como se genera la ley de atracción. Yo nunca lo he hecho, pero bueno, siempre lo he hecho mental, o sea, más como una foto generada, pero en mi mente, en mi imaginación, y así fue como se dieron las cosas. Pero hay gente que prefiere hacerlo en este famoso, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que es hacerlo en una lámina, por ejemplo, una cartulina, en una hoja de papel, lo que sea. Puedes hacer recortado imágenes de revistas, puedes hacerlo, si tenés mucha habilidad, dibujado por vos mismo. Eh, incluso hay para hacerlo en internet, eh, hay como estas plantillas que las podés modificar y le podés ir agregando objetos. Y entonces ahí haces y generás esta. Ay, no me sale el nombre ahora, pero bueno, es como si fuese una pizarra de atracción y pones en el centro qué es lo que más deseas y alrededor cosas que a su vez también querés o lo que te llevaría a eso del medio, que es lo principal, que es tu objetivo principal. Eh, Mucha gente le funciona muchísimo, por lo general se pone en la heladera, tiene que ser un lugar que vos lo veas todos los días y estés con eso pendiente en tu cabeza. Te debe ver mínimo 2 veces al día, cuando te levantás y antes de acostarte, mínimo. Hay gente que lo tiene en el celular, como fondo de pantalla, en la computadora como fondo de pantalla. Eh, de nuevo, hay gente que le funciona eso. A mí, yo nunca lo probé, no me llama de hacerlo porque no sé, cada uno es diferente. A mí me funciona y me funcionó siempre esto de desear mucho algo y uno imaginarse en ese lugar, en esa situación, con esa persona, lo que sea, lo que ustedes quieran lograr. Eh, pero la ley de atracción funciona. Hay que saber generar las cosas. Porque no es solo, por ejemplo, bueno, están los mantras que me encantan y puedes repetir mucho los mantras, pero a veces no es suficiente porque lo repetís como un loro por ahí y no a conciencia. Bueno, estás repitiéndolo, pero estás pensando que después vas a ir a buscar tal cosa, que después vas a salir a dar una vuelta, que no sé, miles de cosas, que te olvidaste de algo. Y entonces tiene que ser algo siempre, recuerden esto, a conciencia. Sean conscientes, sean en el momento presente lo que apuntan a hacer a futuro.
pero estén presentes en eso que están visualizando, imaginando, porque si no, no sirve, porque es como que tiran palabras al aire no, y claro que no funciona. Después dicen, no, a mí no me funcionó, y si no, pero porque no estás consciente de lo que realmente querés. Que pasa también eso, a veces querés esto. Tengo un caso, no voy a decir de quién, pero de una persona que el hijo quiere irse a vivir al extranjero. No por mi experiencia ni nada, porque quiere irse al extranjero, hace años que viene con eso. En el interín le cae la pandemia, no pudo, tenía pasaje en mano ya listo, visa, todo para entrar a ese país, todo de trabajo, de estudio, de lo que fuere. Le cae la pandemia, se quedó, eligió quedarse porque podía todavía irse, pero iba a estar aislado en un país desconocido, recién llegado. No era como lo ideal. Era una persona que tampoco salió demasiado de su lugar, de su familia ni demás. Bueno, pasaron 2 años y ahora está que si quiere ir a otro lugar. Bueno, en el interior se quiso ir a otro lugar, después ahora dice otro, bueno, en fin. Entonces se le traban los papeles, no logra conseguir ese eh, no sé si es visa que precisa para donde tiene que ir ahora, pero bueno, en fin, se le traban mucho las cosas desde aquel inicio antes de la pandemia. Lo que pasa, y no se lo puedo decir porque hay personas que no lo van a negar o no lo entienden o no te lo entienden como realmente es. Él no quiere irse, ese es el tema, no quiere irse, prefiere estar ahí con su familia, viviendo, trabaja, pero trabaja un medio tiempo, digamos que es el mínimo esfuerzo, y no voy a usar la palabra que usaríamos, pero bueno, estás comiendo, viviendo con tus padres, con una edad ya adulta, y em, no es o sea, él no elige eso, es como decir, bueno, a ver, bueno, sí voy a hacer esto, pero no lo siente desde acá. Yo lo sentía desde acá, desde chica, entonces yo siempre estuve con eso que yo quería hacer este viaje porque lo sentía, pero desde muy adentro. Lo mismo, ayer hablábamos de gente que ha salido, pero de la miseria, de países. Bueno, ayer estuve viendo un documental, 2 chefs muy famosos. Yo realmente no los conocía, uno es japonés, el otro es eh, ay, de Vizcaya, pero de Países Vascos, perdón. Y el de Japón, un hombre muy mayor, eh, cuenta, dice, uno de estos super michelines, como no sé cuántas estrellas michelines, son los 2 restaurantes más famosos del mundo, y ellos los chefs más famosos del mundo. Fue Obama a su restaurante cuando visitó Japón, y él decía, fíjate esto, dice, en mi casa éramos, creo que dijo, 7 hermanos, si no me equivoco, más. Sabemos que en Japón viven los abuelos con ellos, no es solo la familia, padres e hijos, sabemos que viven sus ancestros también con ellos, o sea, sus abuelos y hasta sus bisabuelos también, porque los valoran y los respetan y son de esa sabiduría que nunca le van a decir, de viejo, como diríamos en otros países. Ellos saben el respeto tremendo que le tienen a sus mayores. Entonces estamos hablando que no era solo los 7 hermanos con los padres, sino que también serían sus abuelos y capaz que hasta tíos o algo. La cuestión, después mostró fotos y realmente se notaba la pobreza en la que vivían por sus ropas, por la casa atrás. Dice, él se reía, así lo contaba como gracioso, digamos. Entonces decía, en mi casa no teníamos para comer. En mi casa no había nada para comer.
Y volvió a recalcar. Dice, hasta que yo cumplí, no sé, si creo 15 años, y me fui a vivir, dice, con mi tío, como en otro pueblo se fue. Dice, recién ahí, dice, empecé a comer comida de verdad. Supe lo que era saborear, dice, un plato. Dice, yo hasta ese momento yo no sabía lo que era comer una comida. Y hoy es el chef, uno de los chefs más grandes del mundo, más famosos del mundo, con su restaurante más famoso del mundo, donde van famosos. Y si vieran la humildad de este hombre, la humildad, y yo creo que debe ser millonario a su vez, pero su humildad, llegar así como llegaba, pues ya le digo, es muy mayor, y se ponía su chaqueta arrugada, que me llamó la atención, de chef, y todo el respeto de los demás cocineros y personal de ahí del restaurante hacia él al llegar. Entonces y ese es uno de los miles de casos. Vos decís, esa persona salió de esa pobreza, pero deseaba tanto esa comida o saborear eso, que llegó a tener hoy día un flor de restaurante. Y ni hablemos eh, de futbolistas, que son conocidísimos nuestros, obviamente, que salieron de un potrero y fueron los más grandes del mundo. Maradona, Pelé y cuántos otros habrá. Entonces, el tema está acá. Si vos te lo pones acá y lo deseás y lo visualizás, pero lo visualizás con una intención y una conciencia de que vos ya estás o vas a hacer eso, créeme que se te da y se te hace y lo lográs sí o sí, digamos. Bueno, hasta acá dejo, hoy me fui muy largo, suelo hacerlos de media hora, perdón, pero bueno, hoy me fui un poquito más, pero quería contarles todo esto, de lo que se genera esto de las sincronicidades, del desear mucho algo, del conectarse con alguien y después salir que ese algo o ese alguien se conecta de otra forma a su vez con vos. Y les dejo que tengan un hermoso día. No voy a decir el día para que lo miran otro día, no importa. Y como siempre les digo, si quieren generar algo, un gran cambio en sus vidas, aquí estoy, ofrezco mis servicios como coach y les puedo dar todas las herramientas y el conocimiento que yo tengo para que vos logres lo que yo logré con mi sueño, con mi gran sueño que estoy viviendo y por todos los que tengo por vivir. Así que no esperes más y busca información abajo en los comentarios que los dejo en el detalle y comunícate conmigo que te puedo ayudar a lograr tu sueño. Porque yo también quiero que vos cumplas tu sueño. Hasta luego.